Más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Fundarse al webinar Conceptos Claves de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado. Antes de comenzar, les vamos a pedir seguir las siguientes instrucciones. Los invitamos a que puedan presentarse a través del chat con su nombre, cargo, empresa, organización de la cual nos acompañan. Veo que algunos ya lo están haciendo a través del chat. Muchas gracias. Si su usuario no aparece en Zoom con su nombre y el nombre de su empresa, por favor poderlo renombrar para poder identificar de en qué empresa nos acompaña. Para poder mantener la calidad del taller, le solicitamos, bueno, del webinar en este caso, le solicitamos que puedan mantener el micrófono apagado. Es opcional que ustedes tengan la cámara encendida. Pueden hacer uso del chat para poder enviar cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta. Sabemos que este es un tema que realmente hay mucho interés. Tenemos varios inscritos y nos emociona y estamos muy alegres de que puedan utilizar estos espacios para su aprendizaje. Entonces, cualquier duda pueden hacerlo a través del chat o también pueden levantar la manito y el equipo de Fundarse le va a notificar a nuestra expositora para poder brindar la palabra. Les recordamos que este webinar está siendo grabado, por lo que lo invitamos a que posteriormente, nosotros siempre al finalizar el webinar o el taller que presentemos, les enviamos por correo electrónico pues el contenido y también el enlace para que ustedes puedan visualizar la grabación y también compartirlo con sus equipos. A continuación, tengo el agrado de presentar a nuestra expositora del día de hoy. Ella es María José Paz. María José es abogada, especialista en justicia constitucional y derechos humanos en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Tiene una vasta experiencia en organizaciones de sociedad civil y como consultora en materia de derechos humanos, derecho constitucional, violencia política y electoral y desplazamiento forzado. Actualmente es asistente de protección en el equipo de desplazamiento interno del ACNUR. Este webinar particular agradecemos a nuestro socio estratégico ACNUR por habernos brindado este espacio para poder compartir este conocimiento. Sabemos que el tema de derechos humanos es clave, es una de las materias más importantes que se tienen en la evaluación del proceso con nosotros, pero también está el tema de desplazamiento interno, que muy pocas organizaciones o muy pocas personas en el país conocen de este tema. ACNUR es la Agencia de las Naciones Unidas para los Desplazados y Refugiados y es quien está trabajando estos temas a nivel de país. Entonces, por eso los invitamos a ellos, agradecemos a María José por el espacio, a todo el equipo de ACNUR por la apertura que nos están dando y esperamos de que este webinar sea de gran aporte para ustedes. Sin más, le doy la palabra a María José para poder iniciar. Sean bienvenidos todos y todas. Gracias, Carmen, por la introducción. Muy buenos días a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas. Pues para nosotros como ACNUR también es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y nos alegra mucho saber que hubo tanto entusiasmo para poder hablar de este tema. Creo que es fundamental que ustedes como empresas, actores clave en la protección de personas desplazadas y en riesgo, más en un contexto tan conflictivo y violento como es Honduras, se empapen de estos temas. Es súper importante y valioso para nosotros, así que pues nada, les extiendo mis saludos, reitero mi alegría de poder compartir este espacio con ustedes y también saludo a mis colegas del ACNUR que están por aquí, por algún lado. Si les parece bien, entonces voy a iniciar con una presentación. Vamos a hacer una breve introducción sobre conceptos clave de derechos humanos y luego vamos a profundizar un poco más en la situación de desplazamiento interno por violencia en Honduras. Así, en un panorama muy general, vamos a conversar un poco sobre causas del desplazamiento y vincular la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos y cómo esto tiene impactos en la protección de personas que están en situación de desplazamiento o en riesgo. Así que les voy a hacer una presentación, luego a través de Carmen se la vamos a hacer llegar. También vamos a hacer mención de algunos documentitos clave ahí durante la presentación que también con mucho gusto le voy a hacer llegar a través de Carmen, y si hubiera cualquier consulta la pueden ir haciendo por el chat o al final de la presentación podemos dejar un espacio para poder atenderlas
y desde ya les agradezco por la atención y el interés. Así que comienzo a proyectar. Solo si Carmen me ayuda confirmando que se ve la pantalla. Sí, sí, María José, perfecto. Listo. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es iniciar hablando de derechos humanos. Para empezar a hablar del tema, lo primero que me gustaría hacer es iniciar en cancha de ustedes y preguntarles qué significa este concepto tan amplio por el que escuchamos en tantas ocasiones, tan reiteradamente. ¿Qué son los derechos humanos para mí? ¿Qué significan los derechos humanos para mí? Y para poder hacerlo, les agradezco que puedan ingresar a esta página que les estoy proyectando aquí con ese código. Les vamos a dar unos 3 minutos para empezar a ingresar sus respuestas ahí. Tienen la posibilidad de ingresar hasta 3 respuestas. Entonces, yo ya les voy a ir proyectando un poco cuáles fueron los resultados. Aquí les dejo otra vez el código por si se lo perdieron. Igual si quieren se los voy poniendo por chat para que no se les vaya. Yo lo estaba colocando acá, solo me validan que es María José. Sí. Es eso. Gracias. Ok, gracias. Aquí ya podemos ir viendo algunas respuestas. Ustedes dicen que los derechos humanos son algo que nos pertenece, justicia, verdad, igualdad, respeto, garantías jurídicas, debida diligencia, libertad de expresión, responsabilidad común, derechos universales, beneficios, dignidad humana. Aquí hay uno bonito, dice amor, valoración, libertad, igualdad, respeto. Van muy buenas respuestas. Creo que no nos vamos a detener mucho en ese tema entonces. Bien, entonces ya con estas respuestas creo que podemos ir avanzando en la presentación. Todas las respuestas fueron acertadas, así que creo que vamos por buen camino. Entonces,
todas las respuestas eran correctas y le voy a ir contando un poco por qué. Primero, cuando hablamos de derechos humanos, no hay un concepto universalmente aceptado, pero podemos aterrizarlo en que son normas mínimas y universales que reconocen y protegen la dignidad humana. ¿Cuáles son estos principios del sistema internacional de derechos humanos? En primer lugar, que son universales. Eso universales no quiere decir tanto que se replican alrededor de todo el universo, aunque sí, sino que se refieren a que deben ser respetados y protegidos para todas las personas, sin distinción de raza, sexo, origen étnico, identidad de género, orientación sexual y entre otras. Son derechos aplicables para todos y todas las personas, a diferencia de algunas ramas del derecho que suelen ser muy específicas. Por ejemplo, el derecho laboral tiene un enfoque de protección a empleados y empleadas. Por ejemplo, la Convención de Protección a las Personas con Discapacidad tiene un enfoque de protección a personas con discapacidad. Entonces, lo que engloba todo esto y que da base a todos esos derechos específicos y mucho más especializados de protección son los derechos humanos. Y justamente por eso decimos que son universales, porque son aplicables a todas las personas. Son inalienables porque ninguna persona en posición de poder puede decidir en qué medida se garantiza y no un derecho para una persona u otra. Los derechos son lo que son normas mínimas que reconocen y protegen la dignidad humana y por tanto deben ser garantizados en su contenido mínimo. Y ahora, indivisibilidad e interdependencia son conceptos hermanos porque los derechos no pueden coexistir el uno sin el otro. Una vulneración al derecho, por ejemplo, de la integridad personal a través de un acto de tortura viene a tener impactos también entonces en el derecho a la salud y eso luego impactos en el derecho al trabajo y eso luego también impactos en la libertad de conciencia y religión y así tienen como un efecto dominó, se dice, los derechos humanos. La vulneración a un derecho implica entonces la vulneración a la cadena de derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, que es un prerequisito para el goce de otros derechos. Y por el contrario, en una visión mucho más optimista, la protección de un derecho implica entonces también el avance hacia la protección de otros derechos. Los derechos humanos se han catalogado como en dos categorías, macro categorías. Uno que son los derechos civiles y políticos, que en esos encontramos derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad personal en su faceta física, psíquica, moral, psicológica, el derecho a la participación política, el derecho al debido proceso, que incluye esas garantías jurídicas, judiciales, que también mencionaban en sus respuestas, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyen, por ejemplo, el derecho al trabajo, los derechos sindicales, el derecho a la salud, a la educación, al medio ambiente sano. Aquí no hay una categoría en orden jerárquico. Los derechos civiles y políticos, como en algún momento se creyó, no son más importantes que los derechos económicos, sociales y culturales, sino que son categorías de derechos, categorías más temáticas de derechos que coexisten el uno con el otro. Entonces, una violación, como lo mencionaba anteriormente, una violación a un derecho civil y político sí que puede tener impactos en un derecho económico, social, cultural o ambiental y viceversa, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en términos de el derecho, el DESCA al medio ambiente sano. Una vulneración a este derecho de gozar de un medio ambiente sano tiene impactos en nuestra salud y por tanto puede llegar a tener impactos en nuestra integridad personal y en el propio derecho a la vida. Esto como para ampliar un poco sobre las categorías de derechos. Luego, en la misma línea de los principios de derechos encontramos dos conceptos interesantes. Uno, que los derechos humanos, como se ha manejado desde un principio, son una obligación primaria del Estado.
¿sí? La obligación primaria de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos es del Estado. Entonces, eso por un lado implica que las personas que hacen parte del aparato estatal no vulneren derechos humanos, algo muy sencillo, no vulnerar derechos humanos, abstenerse de hacer acciones que puedan ir en contra del goce de los derechos humanos, que vendría siendo la obligación de respeto, y luego una obligación un poco más compleja, que es la de garantía, que implica, por un lado, que los estados deben adecuar todo su sistema normativo interno a los compromisos internacionalmente aceptados en materia de derechos humanos. Y eso, a su vez, implica adoptar una obligación de prevención ante situaciones de las que tiene conocimiento que pueden generar una violación a derechos humanos o de las que deban tener conocimiento. También una obligación de investigar las violaciones a derechos humanos, judicializar los casos, sancionar a las personas responsables y, sobre todo, garantizar medidas de reparación integral a las víctimas de estas violaciones a derechos humanos, que pasa por esa visión holística de las indemnizaciones o compensaciones económicas, la satisfacción ante un daño moral importante que tiene un alcance más de comunidad que individual, las medidas de rehabilitación ante los impactos en salud que pueden tener las violaciones de derechos humanos, siempre como en esta línea de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos, y las medidas de no repetición, que implican a su vez como una cadena que se vuelve a conectar con el deber de prevención. Garantías de no repetición en el extremo de la reparación, que tienen como una lógica de adoptar medidas para evitar que los hechos se repitan. Y luego, en cuanto al rol que pueden tener los organismos internacionales o los sistemas internacionales, hablamos de que tienen una responsabilidad subsidiaria y complementaria a la de los estados, de manera que se puedan coadyuvar a los esfuerzos que por X o Y motivo no han podido ser satisfechos completamente por parte del Estado o que no han sido atendidos en su totalidad por parte del Estado. Entonces, por eso hablamos de una responsabilidad subsidiaria y o complementaria. Y este es el rol que tienen los sistemas regionales e internacionales de protección a los derechos humanos. Aquí no me voy a detener mucho, solamente repasar un poco cuáles son los principales o de los que más escuchamos. Aquí tenemos el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, que nace de la Convención Americana de Derechos Humanos, y a su vez de esa Convención Americana de Derechos Humanos se desprende un protocolo de San Salvador, que es el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema Interamericano, y a su vez se desprenden otros instrumentos especializados. Los órganos que tienen el mandato de garantizar la aplicación de estos instrumentos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hasta la fecha, bueno, comentarles que el Estado de Honduras fue el primer caso que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también su primera condena por violaciones a derechos humanos. Y también tenemos el Sistema Internacional y Universal de Protección de Derechos Humanos, que tiene un antecedente mucho más antiguo. Nace de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también hubo antes una Declaración Universal de los Derechos del Hombre. También encontramos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que luego también ha trascendido a un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a su vez de ellos se desprenden otros instrumentos especializados para proteger a personas en situación de vulnerabilidad o que han sido vulneradas o vulnerabilizadas dentro de los estados y contextos muy específicos. Estos instrumentos se garantizan a través de órganos de tratado y agencias especializadas. Entonces, cada una de esas convenciones que se van creando en el sistema internacional o universal de protección a los derechos humanos cuentan con un órgano específico. A diferencia del sistema interamericano, ellos cuentan con órganos específicos de tratado que garantizan la aplicación de cada uno de esos instrumentos internacionales, solamente para repasar. Ahora, para adentrarnos un poquito más en materia, en cuanto a empresas y derechos humanos, ya lo hemos mencionado y seguramente ya es de vasto conocimiento para ustedes porque es una afirmación, una aseveración bastante reiterativa
y es que el Estado es el principal garante de los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción, y eso implica a todas las personas que están dentro de su territorio, independientemente de que sean sus personas nacionales o no, que sean personas que están en situación regular o no. El Estado es responsable de proteger a toda persona sujeta a su jurisdicción. Ahora, esto no quiere decir que las personas que no somos Estado, que no somos parte del gobierno de turno o que no ejercemos labores de función pública, no nos podemos hacer de la vista gorda en materia de respeto a derechos humanos. Y especialmente cuando hablamos de empresas, que ha sido un tema ampliamente discutido a nivel nacional, regional e internacional. Las empresas tienen un rol fundamental en la protección de derechos humanos de las personas, y más aún en contextos de conflicto y violencia generalizada, que voy a ser un poco reiterativa a lo largo de la presentación con esto, porque es lo que describe el contexto de Honduras, y es importante que seamos, que tengamos claridad sobre cuál es la situación, que tengamos sensibilidad hacia la situación y podamos ir asumiendo un rol, porque definitivamente todos y todas podemos tener un rol en esa responsabilidad de protección, un rol complementario a esa obligación del Estado del cual nosotros finalmente hacemos parte. Entonces aquí ya el derecho internacional lo ha desarrollado un poco a través del Sistema Universal de Derechos Humanos, desarrollando los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, también conocidos como los principios de Ruggie. Estos principios, el documento de los principios, así como una guía que es un poco más práctica, que resume algunas preguntas frecuentes sobre los principios, también se lo puede hacer llegar a través de Carmen, en caso de que ustedes tuvieran el interés de profundizar en estos principios, que realmente es algo muy importante. Se explica de manera muy clara cuál es la responsabilidad que tienen las empresas en la protección de los derechos de las personas y en ese rol coadyuvante y complementario al del Estado. La base de estos principios rectores son las de proteger, respetar y remediar, que vendría siendo reparar. Entonces, acá no le voy a presentar la totalidad de los principios, sino que vamos a hablar un poco sobre cuáles son los elementos clave de estos principios para que luego ustedes, si es de su interés, puedan profundizar mucho más en su contenido. Entonces, ¿qué nos dicen los principios que recogen un poco sobre los compromisos que deben asumir las empresas en coordinación con los estados para proteger los derechos de las personas? Primero, se reitera que hay un deber estatal de protección contra las violaciones de derechos humanos por parte del Estado, aunque hayan sido cometidos por terceros. Y eso incluye a las empresas. Y a su vez, esto deriva una obligación que tienen las empresas de contar con mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos, de transparencia y de seguridad jurídica. Y eso me lleva a una siguiente filmina, que es: 1. El Estado debe enunciar, porque esto es algo bilateral, ¿no? O sea, no es algo en lo que el Estado, la protección de derechos humanos no es algo en lo que el Estado actúa aisladamente y de la misma forma con las empresas. Es un procedimiento bilateral y coordinado entre empresas y Estado. Y por eso es importante que el Estado, en su rol primario, pueda enunciar con claridad desde un principio qué es lo que espera de las empresas que están operando dentro de su jurisdicción. Y a su vez, eso genera una obligación adicional para el Estado, que es no solamente enunciar en un principio qué es lo que quiero, sino también cumplir un rol de supervisión para asegurarme de que las empresas efectivamente están cumpliendo con estas condiciones que yo he plasmado previamente para permitir su funcionamiento dentro de mi territorio, ¿no? Luego también eso implica que las empresas entonces estén sujetas a la obligación de cumplir las leyes nacionales del Estado. Y eso aplica no solamente para las empresas nacionales, sino también para las empresas internacionales y transnacionales que se han asentado en nuestro país. Y con especial énfasis en el respeto a las leyes nacionales que protegen derechos fundamentales y humanos. Entonces, ¿qué implica eso ahora para las empresas? 1, una obligación de revisar sus procedimientos internos, revisar si sus procedimientos internos realmente se adecúan a las leyes nacionales y hacer una adecuación en caso de que haya algunos vacíos o contradicciones por ahí.
Luego, también implica una obligación para las empresas de asegurar que haya procesos de capacitación y de evaluación periódica, como es lo que nos convoca el día de hoy. Una iniciativa de continuar y avanzar en esos procesos de capacitación para las empresas y la importancia que también tiene no quedarse aquí, sino también ejercer luego labores de evaluación, no evaluación técnica ni académica, sino de evaluación sobre cómo se están implementando estos conocimientos transmitidos a través de las capacitaciones en materia de derechos humanos. Y a la vez, pues esto puede sonar un poco obvio, pero realmente no está de más, la no instauración de proyectos que atenten contra los derechos humanos. Y esto les digo que parece obvio, pero no está de más porque no hace mucho tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitía una sentencia condenatoria contra el Estado de Brasil por haber instalado una empresa de alta peligrosidad que ponía en una situación de grave riesgo a sus empleados y que no solamente no operaba conforme a las leyes del Estado, sino que además tampoco contaba con procedimientos de mitigación de riesgos y mucho menos de reparación o de remedio para los empleados que se exponían a esos riesgos. Finalmente, en esa empresa hubo una explosión, muchas personas fallecieron, otras se vieron gravemente heridas y hubo una condena para el Estado justamente por eso, ¿no? Por no haber cumplido lo que les mencionó arriba de un rol de supervisión, pero también por parte de la empresa, por no haber sancionado a esta empresa que no solamente operaba en contra de las normas internas del Estado, sino que además tampoco contaba con las políticas necesarias para la protección de sus empleados. Siguiendo la línea de los principios rectores, también se habla, y esto ya un poco más aterrizado al contexto de Honduras, se habla de la obligación de las empresas de promover la protección de derechos en contextos de conflicto, que describe de manera muy precisa lo que ocurre en el estado de Honduras. ¿Qué implica eso para las empresas? Primero, contar con sistemas de alerta temprana a lo interno de las empresas para identificar riesgos de violaciones a derechos humanos y poder prevenir que estas se materialicen. En segundo lugar, contar con políticas de asistencia y de protección contra riesgos asociados a la violencia, con especial énfasis en la protección de las personas contra la violencia sexual y la violencia basada en el género. También implica una obligación no solo moral, sino en materia de derecho, de negar apoyo a las empresas que están implicadas en graves violaciones a derechos humanos y contar también con mecanismos internos de supervisión periódica sobre la implementación de estas políticas que les mencionaba anteriormente. A su vez, esto implica que las empresas deben prever siempre cláusulas de protección en todos los actos y contratos que celebren. Protección no solamente para sus empleados, sino para las personas que de alguna manera acceden a las materias o a los servicios que proveen. Luego, en cuanto a esta obligación de respetar los derechos humanos que ya hemos mencionado antes, se refiere a una obligación de abstenerse de violar derechos humanos, es más como una obligación negativa, abstenerse de violar derechos humanos. Es importante, primero, evitar actividades que generen riesgos en derechos, como lo que les mencionaba anteriormente, o por ejemplo el caso de los buzos misquitos contra Honduras, que eran personas que ejercían actividades en el mar, eran actividades peligrosas, lo hacían sin garantías de seguridad y que pues claramente ese tipo de actividades contravienen esta obligación de evitar las actividades que generen riesgos. Ahora, sí es necesario hacerlo porque muchas veces, y creo que en casi todas las ocasiones, es necesaria que haya alguien haciendo esas labores que pueden generar riesgos. Es importante que las empresas cuenten con medidas de mitigación para esas actividades que son peligrosas. Y a su vez, eso pasa por contar con políticas públicas que aseguren primero su compromiso de respetar los derechos de sus empleados y de las personas que se benefician de sus bienes o de sus servicios, contar con procesos de debida diligencia para rendir cuentas sobre el impacto de sus actividades en derechos humanos y contar con procesos de reparación ante actividades que provoquen riesgos o daños por accidentes en el trabajo u otras actividades peligrosas derivadas de la actividad laboral.
Y eso pasa no solamente por un consenso entre pares, sino también porque estas políticas y este compromiso que viene siendo casi que político también, esta voluntad de proteger derechos humanos a lo interno de la empresa, pase también por la aprobación al más alto nivel de la empresa y esté basado en procedimientos que han contado con asesoría especializada. Entonces, para aterrizar un poco más esto, cuando hablamos de empresas y derechos humanos, yo como empresa, ¿con quién tengo el compromiso? Que suele ser una pregunta un poco confusa. ¿Con quién es mi compromiso? Pues en primer lugar, el compromiso es con nuestros colegas y con todo el personal de las empresas. Y eso va en términos de derechos laborales, o sea, algo tan mínimo como derechos laborales, la seguridad ante actividades peligrosas, y peligrosas no me refiero solamente a esas actividades que les mencionaba antes de materiales inflamables, las actividades dentro del mar, sino también, por ejemplo, sabemos que algunos y algunas de ustedes cumplen actividades y hacen entrega de servicios también en zonas que están en situación de riesgo o en zonas que tienen indicios de control social y territorial por parte de grupos del crimen organizado. Y por eso es importante que las empresas se solidaricen con sus empleados y puedan contar con protocolos que garanticen su seguridad, pero no solamente su seguridad, sino también el de las personas que se ubican en estas zonas y que reciben finalmente los productos finales que vienen de estas empresas. Entonces, por eso menciono acá importante seguridad y sensibilidad a la situación nacional de violencia. Ahora, también les decía, hay una responsabilidad no solamente con empleados y las personas que trabajan conmigo, sino también con las personas receptoras de los productos y de los servicios. Y aquí hay un deber reforzado de prevención y mitigación en comunidades que están en riesgo. ¿Qué implica esto? En primer lugar, que haya una relación que permita la participación de las personas que habitan estas comunidades. Eso lo que nos va a permitir a nosotros es entregar los productos y los servicios de manera adecuada, pero también evitar acciones con daño. Y eso implica saber, permitir la participación de la comunidad para saber cuáles son los protocolos de entrada a las zonas que están en situación de riesgo, qué recomendaciones tienen ellos para evitar riesgos al personal, pero también para evitar que haya consecuencias para ellos más adelante también, qué tipos de productos y en qué presentaciones se deben entregar en estas zonas, qué productos pueden generar mayores riesgos para ellos y en general considerar la opinión de las personas que habitan en estas comunidades. Y ya en una vista mucho más conocida, también aquí está incluida la consulta libre, previa e informada, que se debe de garantizar siempre a todas las comunidades locales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y afrohondureñas, para la instauración de cualquier tipo de proyecto, sea macro, sea micro, no importa, cualquier tipo de proyecto que de alguna manera pueda impactar en el goce de sus derechos y que de alguna manera pueda afectar sus comunidades. Y esto especialmente para comunidades que tienen especial apego a la tierra y a los recursos naturales es algo fundamental. Y luego también considerar esto y llevar como esta visión de protección a derechos humanos para asegurar que nosotros en la entrega de nuestros servicios o de nuestros, de los bienes que son como el objeto de las empresas, no discriminemos a las personas que también están dentro de estas comunidades en riesgo, ¿sí? Como podamos asegurar que las personas reciban las cosas o los servicios en cantidad y calidad suficientes y en condiciones de igualdad como lo hace cualquier otra persona. Claro está que muchas veces hay necesidades diferenciadas, pero me refiero a que la calidad se puede entregar en condiciones de igualdad en relación con el resto de la población. También asegurar de verdad que nuestros productos y ser muy responsables para que nuestros productos y nuestros servicios no tengan impactos negativos en la salud de las personas. También asociado con esta obligación de proveer servicios y bienes con un enfoque de igualdad y no discriminación, para que esos no tengan impactos en las vidas, en la salud y en los proyectos de las personas que habitan las comunidades y que reciben los bienes y los servicios.
y que de alguna manera también pueden llegar a tener impactos en la vivienda y en la libertad de residencia, porque les decía, no, muchas veces no somos conscientes de cómo nuestras acciones pueden generar riesgos para las personas que están en las comunidades y cómo de alguna manera eso puede, esos riesgos pueden llegar a tener un impacto tal en los derechos fundamentales de las personas que les obligan a tener que desplazarse y abandonar sus hogares en búsqueda de protección. Entonces también por eso la importancia de cumplir un rol con enfoque de derechos humanos, porque cuando somos sensibles no solamente a los derechos de las personas, pero también a la situación y al contexto en el cual nosotros desarrollamos nuestras actividades, tenemos una mayor posibilidad de que cumplamos ese rol de manera adecuada y sin generar daños para las personas que los reciben. Ahora, ¿a quién se extiende esta obligación? Claramente la obligación se extiende a todo el personal de la empresa, personal técnico, personal directivo, personal administrativo, a todo el personal de la empresa, pero también a las personas que nosotros como empresa nos apoyan, los proveedores de materiales, los proveedores de servicios, las personas que distribuyen, todas las personas con las que nosotros tenemos algún rol o algún trabajo complementario o que apoyan nuestro trabajo, también están obligadas a tener este enfoque, a ser capacitadas en este enfoque, a ser supervisadas en la implementación de estos compromisos en materia de derechos humanos para asegurar finalmente que la empresa en su totalidad tenga como esta visión holística. Ahora para adentrarnos un poco más en términos de desplazamiento interno. Vamos a hablar primero un poco sobre la situación de violencia generalizada en el país. Estos datos que yo les voy a contar un poco ahorita solo es para entrar un poco en contexto, son del año 2022, pero creo que nos permiten tener algunas luces sobre dónde estamos parados y paradas en este momento. En cuanto a homicidios, se registraban 3.439 homicidios que implicaban un 35.83% de homicidios por cada 100 habitantes. ¿Cuáles fueron esas zonas en las que se concentraron los homicidios o la violencia en cuanto al derecho a la vida? Para sorpresa o no sorpresa de muchos de ustedes, el Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba y Catacamas en Olancho, que ya se empieza a posicionar un poco más, y que luego el Comisionado Nacional de Derechos Humanos nos dice Choluteca. También en Choluteca se están empezando a dar muchos más indicios de violencia contra la vida. Luego, en masacres, se registraron 49 masacres en el año 2022. Y solo en diciembre se registraron 6 de ellas. Nuevamente, los municipios afectados fueron San Pedro Sula, Choloma, Distrito Central, El Paraíso, Santa Bárbara y Colón. Y Colón, que creo que tiene alguna relación importante también para poder irlo conectando con algunos de los conflictos por tierras, el conflicto agrario que está teniendo lugar en Colón en este momento. En cuanto a feminicidios, 299, eso implica casi un homicidio diario en 2022. Los más afectados fueron el Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba y Catacamas nuevamente. Aquí ya van viendo ustedes un patrón un poco sobre las ciudades o municipios que concentran un poco más estas dinámicas de violencia. En cuanto a extorsión, el CONADE decía el 10% de los casos que atendieron el año pasado tenían algún vínculo con extorsión, y eso implicaba a más de 1.700 personas afectadas por esta situación. El 80% de los casos se concentró en Francisco Morazán y en Cortés, específicamente en el Distrito Central y San Pedro Sula y Choloma. Eso en números se representaba una cantidad de 201 quejas en el CONADE y, como les decía, Francisco Morazán Cortés y El Paraíso. Ahora, en cuanto a dinámicas de control social y territorial por parte de grupos del crimen organizado, encontramos que el año pasado el desplazamiento forzado es un fenómeno que normalmente ocurre gota a gota, ¿no? Algo que nos permite a nosotros vivir la vida tranquilamente porque no nos damos cuenta que hay personas que están enfrentando situaciones invisibilizadas y normalizadas de violencia. Pero el año pasado hubo disputas de territorio y desplazamientos colectivos
que fueron mucho más visibles y que encendieron un poquito más las alertas en la población, que estaban relacionadas con disputas en territorio en Chamelecón, en la Rosalinda también, en Danlí, en Villanueva y en Los Pinos. Y eso generó 2 desplazamientos colectivos que fueron seguramente los que escucharon en alguna noticia el año pasado, en Chamelecón y en Villanueva. En Villanueva, que incluso tuvieron que intervenir personas de la fuerza pública para poder mitigar los riesgos y acompañar a personas durante esos procesos, porque tal fue la situación de violencia y de disputa de territorio que las personas tuvieron que huir de manera colectiva. Y eso es algo mucho más visible. Luego, en cuanto a reclutamiento forzado, y específicamente hablando de reclutamiento forzado de menores, de personas menores de 18 años, para ser parte contra su voluntad, claro está, de grupos del crimen organizado, porque se presume que todas las personas menores de 18 años que son vinculadas a los grupos del crimen organizado están haciéndolo de manera forzada, es decir, en contra de su voluntad, porque no se puede contar con el consentimiento de las personas, más aún en esas edades. El CONADE registró 122 quejas asociadas a esta situación, pero también hay algunos perfiles no tradicionales que aparecieron en el reporte del CONADE, que fueron los comerciantes, especialmente comerciantes informales y las personas adultas mayores. Claro, porque normalmente uno no sospecha que la persona adulta mayor, el abuelito, está transportando droga. Entonces, justamente hacia eso han evolucionado las dinámicas de violencia y es importante que nosotros estemos conscientes de que no son fenómenos que se mantienen estáticos en el tiempo, sino que la violencia y la criminalidad, especialmente cuando es organizada, va encontrando maneras de adaptarse y de aprovechar el contexto nacional y el contexto local. Por ahí creo que se encendió un micrófono. Gracias, Peyton. Y en cuanto a despojo de viviendas, importante tener en cuenta que normalmente el despojo de viviendas o la usurpación o la destrucción de viviendas tiene un interés estratégico, sea en el sector urbano, sea en el sector rural, pero que viene a tener impactos en el sector urbano justamente por ubicaciones estratégicas en zonas que son controladas por grupos del crimen organizado y que pueden ser utilizadas para casas locas, laboratorios de drogas, para poder tener un control sobre las acciones de la comunidad y el ingreso de personas ajenas a la comunidad, entre otras. Entonces aquí les ponía como un poco esta realidad dual sobre el desplazamiento forzado. Hay cuestiones que son mucho más visibles como la extorsión, que han generado múltiples, yo ni siquiera les he contado ya, múltiples manifestaciones y protestas por parte del sector transporte. Aquí poníamos una noticia: por extorsión, buses del Carrizal suspenden sus funciones, que son hechos victimizantes y detonantes que suelen ser mucho más visibles y más documentados, pero también les contaba esto para que ustedes sepan que también atrás de la bambalina pasan otras cosas y que nos van a permitir a nosotros hacer una entrega de servicios y de bienes mucho más adecuada a los contextos en los que nosotros operamos. Entonces acá les ponía, por ejemplo, familias emplazadas por pandilleros abandonan más de 10 viviendas en Chamelecón, justamente por esa dinámica de extorsión casa a casa, que son fenómenos menos visibles que se mantienen en silencio, que van ocurriendo gota a gota y que luego nos sorprenden las cifras cuando nos dicen más de 247.090 personas se desplazaron entre el 2004 y el 2018 y hasta es poco, o sea, es una cifra que no representa la totalidad, pero que suele abrumar escuchar un número tan grande porque realmente no nos damos cuenta de cómo va ocurriendo. Luego, ahora para profundizar un poco más en términos de el contexto y cómo el contexto de país puede generar situaciones estructurales que generan el desplazamiento de las personas y las dejan ante una situación de desprotección. Entonces, en primer lugar, encontramos que estamos en un país
que se caracteriza a nivel nacional e internacional por una situación de violencia generalizada. A su vez, estamos en un país que ha sido catalogado como una democracia híbrida, una democracia frágil, que implica debilidades en el Estado de Derecho y por tanto en la capacidad de prevención, de investigación, de judicialización, sanción y reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Por tanto, eso implica una limitada capacidad de brindar protección social a las personas que están en situación de riesgo y en necesidad de protección. Y limita la capacidad de la respuesta estatal. Luego también vemos que hubo un impacto de la pandemia en la situación de violencia, especialmente en cuestión de violencia de género, pero también en la evolución que hubo en las dinámicas de extorsión, de control social y territorial y de reclutamiento forzado de la niñez, especialmente contra niñas que son obligadas a ser parejas sexuales de los miembros de las organizaciones criminales organizadas. Luego encontramos también que hay un impacto en cuanto a desastres y cambio climático. Estaba ETA, estaba IOTA, hace poco también experimentamos desastres naturales que finalmente obligaron a las personas a huir en búsqueda de protección, porque lo que hay es, no solamente es una crisis de violencia, sino una crisis de protección que genera falta de confianza y desesperanza en la población, porque finalmente las personas no se sienten protegidas. Entonces, ante esta realidad es importante el rol que podemos tener actores clave para complementar y contribuir a la obligación primaria del Estado en garantizar derechos humanos. Entonces, ahora que yo les he hablado de esto y un poco como de las personas que se ven en la necesidad de huir y buscar protección ante esta crisis que hay para dar respuesta por parte del Estado, vamos a hablar un poco, vamos a diferenciar un poco algunos conceptos que suelen generar algunas confusiones, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar de quiénes son las personas refugiadas. Las personas refugiadas son quienes tienen un temor fundado de ser perseguidas dentro de su estado por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, entre otros motivos de persecución dentro del estado y que se encuentran fuera del estado en el que se encuentra esa situación de riesgo o de persecución. Están fuera del estado de su nacionalidad y están fuera porque no pudieron o no quisieron solicitar protección al Estado. Esto es importante porque hay como algunos elementos, ¿no? Primero, que las personas son personas que están en situación de riesgo. Luego, son personas que están fuera del estado del cual son nacionales o del estado en el cual se encuentra ese riesgo. Y son personas que no cuentan en ese momento con la protección del estado del cual fueron expulsados. Ahora, con las personas desplazadas. Las personas desplazadas también son personas que han sido forzadas a huir por una situación de riesgo, sea porque vivieron una situación, o sea, como producto de, o para poder evitar los impactos de, en el contexto de Honduras, la violencia generalizada o las violaciones de derechos humanos. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este caso? Porque también puede ser por conflictos armados o por desastres naturales, ¿no? Las personas que se ven forzadas a huir por una situación de riesgo asociada a violencia generalizada, violaciones a derechos humanos, conflicto armado o desastres naturales. Aquí nos vamos a enfocar más en lo que les tengo subrayado ahí, que es violencia generalizada y violaciones a derechos humanos. Y aquí hay un factor clave que permite diferenciar a las personas desplazadas de las personas refugiadas, y es que las personas desplazadas internamente no han cruzado la frontera del Estado, es decir, continúan dentro del territorio del Estado del cual son nacionales o en el cual residen, y también en el que está ese riesgo que los ha obligado a huir de su lugar de residencia o de su vivienda. Entonces aquí, como la persona sigue dentro del territorio del Estado, independientemente de la situación de riesgo, esta persona todavía sigue acogida a la protección del Estado en el cual está. Ahora, con las personas migrantes, aquí sí hay como una diferencia importante y que suele generar confusiones con las personas refugiadas y con las personas desplazadas.
Ya sabemos que las personas desplazadas y refugiadas son personas que sufren situaciones de riesgo, que tienen necesidad de protección. Las personas refugiadas están fuera del estado del cual son nacionales o del cual proviene ese riesgo, y las personas desplazadas continúan dentro del territorio del estado y por tanto acogidas a la protección del estado. Y las personas migrantes son quienes eligen trasladarse principalmente para mejorar sus condiciones de vida, para poder también reunificarse o por otras razones voluntarias. Eso está más relacionado a una situación de derechos económicos, sociales y culturales. Cuando hablamos de personas refugiadas y desplazadas, hablamos más de derechos fundamentales que están en riesgo, y cuando hablamos de personas migrantes, hablamos de el deseo de una mejora socioeconómica u otra, que puede incluir la necesidad de una reubicación familiar, pero si ustedes se fijan acá, se resalta que son personas que eligen trasladarse. En cambio, las personas desplazadas y las personas refugiadas son personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares, y en el caso de las personas refugiadas, a abandonar sus países, los países en los cuales residen. Entonces aquí es como esa diferencia, ¿no? Las personas migrantes hay un factor de voluntariedad. Y aquí también, aunque las personas migrantes estén fuera del territorio de su estado, continúan contando con la protección de su estado. Son personas que todavía pueden abocarse a los consulados, a las embajadas, y solicitar la protección de su estado en caso de que fuese necesario, a diferencia de las personas refugiadas que, como lo mencionaba antes, no quieren o no pueden acogerse a la protección del estado. Entonces aquí vean ya un poco más gráfica la diferencia. Las personas refugiadas o solicitantes de asilo, si ustedes se fijan, están fuera del país, ya han cruzado una frontera. Las personas migrantes también han cruzado una frontera, pero lo están haciendo de manera voluntaria, y aquí se les coloca, por ejemplo, trabajo, educación, planificación familiar, de manera voluntaria. Y las personas desplazadas internamente, con este riesgo, siguen estando dentro del territorio de Estado. Y huyen por temor para salvaguardar su vida, su libertad, su seguridad o su integridad física. Entonces aquí, si tal vez alguien... Hola, sí, María José, perdón. sí. Es que se escucha como doble audio de tu computadora. No sé si, pero es recién ahorita que está pasando, fíjate. No sé si es el audio. Ujú. Todavía lo Se escuchan. escucha, sí, se escucha como que tuvieras otro, o como un eco, como un speaker, no sé. Se escucha doble. Ajá. Gracias, María. Okay. Me avisan si se sigue escuchando, no, solo lo tengo en la computadora. Sí, sí, aún se escucha, fíjate. Okay. A ver. Todavía lo escuchan. Ahorita un poquito menos. Okay. Si quieres, sí. Listo, entonces tal vez si alguien de ustedes puede encender el micrófono para asegurarnos de que han quedado totalmente claros estos conceptos, vamos a hacer este ejercicio y ustedes nos dicen si se trata de una persona desplazada, una persona refugiada, una persona migrante. A ver, ya estoy. No, 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 Magda, no, nadie tiene el audio abierto. De hecho, eso es lo que estaba revisando. No, no me aparece nadie con audio abierto. Es que todavía se escucha. Es que, Sí. hola, buenos días, Carmen. Es que se escucha como el audio de María José todavía se escucha doble. Tal vez no lograron comprender muy bien la indicación. Sí, sí, sí. Pero es que estamos, antes de seguir, quisiera poder solventar el tema porque no se logra escuchar claramente ella. Entonces, pero no tengo ningún audio abierto. No hay doble conexión tampoco. Sí, no sé qué pueda hacer. Ok. Bueno, mil disculpas por el inconveniente. Vamos a tratar de Carmen, poder avanzar.
Hola, Hola, buenos días. Es buenos días. probable que alguien esté cerca de María José, que tenga el micrófono silenciado, pero que esa persona esté escuchando. Entonces, esa persona le tiene que bajar el volumen al dispositivo para que así a María José no se le escuche doble audio. Ay, pero estoy Sí. sola. Sí, Ah, está ella sola entonces sí, por ya no eso sé. Gracias, Ok. gracias. Pero gracias. Todavía me siguen escuchando así. Sí, sí, pero fue hace, ¿qué te puedo decir? Unos minutos, no estaba así. Tal vez de pronto si intentamos con audífonos, no sé si tienes audífonos para hacer, Listo, para entonces hacerlo. me dan unos segundos. Sí. Bueno, en lo que María José está haciendo el cambio, mil disculpas por el inconveniente. Ella nos consultaba si queda claro los conceptos de migrante, desplazado, persona refugiada, porque es un tema que son conceptos que suelen confundirse porque creemos de que todo es migrante y no es así. Entonces, solo, bueno, aquí me está contestando algunos que sí. Ya nos están colocando el caso para que ustedes puedan identificar si la persona que se menciona en el caso es desplazada interna, refugiada o migrante. Entonces, solo queríamos confirmar que tuviéramos el concepto clave, perdón, todos. Quisimos abordar este tema también porque partimos del tema de los conceptos claves de derechos humanos, cuál es el rol importante de la empresa, pero hay muchas empresas por las zonas donde están ubicados, tanto zona norte como zona centro-sur. El ACNUR está ubicado en ambas zonas, donde muchos de sus colaboradores pueden vivir en estas zonas que son expulsoras y que pueden llegar a ser víctimas o que pueden estar en riesgo de un desplazamiento forzado. Entonces, por eso quisimos abordar estos temas. Sabemos de que algunas de las empresas que son miembros pues están en zonas que están cerca a estas comunidades que son catalogadas y que están identificadas como expulsoras, zonas expulsoras en temas de desplazamiento forzado. Me confirmas, María José, si te lograste conectar. Ok, aquí nos van colocando algunos. Nos dicen migrante. Lucía tiene 16 años, vive en una zona rural del país, su padre es agricultor y ha perdido la cosecha por la lluvia y las inundaciones. Las pérdidas sumadas a las deudas adquiridas en años anteriores no le permiten a la familia subsistir. La zona donde viven es controlada por una banda criminal y aunque la familia de Lucía no ha tenido problemas con la banda, le gustaría vivir en un lugar más tranquilo. Jorge, el hermano mayor de Lucía, vive en Guatemala hace 16 años y convenció a la familia de viajar ya que le consiguió un trabajo a su padre como recolector de café. La familia decide organizar el viaje, vender el terreno y salir a Guatemala. Entonces, la consulta, el ejercicio que nos pregunta María José es si es desplazado interno, si es refugiado o si es migrante. Y ya nos van contestando algunos. Hola, Carmen. También para apoyarte un poco y esperando a María José, ¿verdad? Entonces sería un poco aprovechar el espacio para tener ese concepto claro y veo que los participantes han expresado que es una persona migrante, ¿verdad? Significa que les ha quedado claro las características de quién es una persona migrante, ¿verdad? Y es casi siempre la confusión que se da cuando hablamos de, por ejemplo, a quienes atiende ACNUR o a quienes atiende otras organizaciones como OIM, por ejemplo, que también son agencias de la ONU, ¿verdad? Y específicamente por ello se hace más que todo la aclaración de a qué corresponde el concepto de migrante, que es aquella persona que tiene esas características específicas que se ha desplazado, ¿verdad?, para mejorar sus vidas, como en este ejemplo que María José nos ha compartido.
Y muy importante lo que mencionabas, que muchas de las empresas se ubican en la zona, ¿verdad? Donde se da este desplazamiento interno o donde hay migración. Y es importante tener estos conceptos porque a la hora de entender situaciones específicas de las personas con las cuales también trabajamos y poder identificar de esa manera, oh, esta persona se desplazó internamente, por ejemplo, de Chamelecón a Tegucigalpa. Ese se considera entonces como un desplazado interno, porque casi siempre nos encontramos que a todos los involucran o los dejan ir como en una canasta donde todos son migrantes. A todos los consideran migrantes y no necesariamente todas las personas son migrantes. Aquí podemos ver que hay diferentes categorías como una persona refugiada, desplazada interna, ¿verdad? Entonces solo quería hacer ese pequeño aporte aprovechando que María José estaba buscando los auriculares. Bienvenida, María José. Gracias, Nancy. Me dicen si ya me pueden escuchar bien. Hoy sí, listo. Ay, sí, Bueno, perfecto. sí, justo, nada que agregar a la explicación que nos ha dado Nelcy, también Carmen ya había hecho unas aproximaciones, entonces súper bien, me alegra que haya quedado claro esto, solo para reforzar un poquito más, vamos a hacer un segundo ejercicio y este dice, Marcos es conductor de taxi, su esposa Clara tiene una pulpería en un barrio de Comayagua. Hace unos meses, Clara recibió la visita de una persona de la comunidad que le pidió contribuir con 200 lempiras semanales. Al enterarse, Marcos se enojó y decidió confrontar a la persona. A la mañana siguiente, los vecinos descubrieron que la pulpería estaba cerrada. Una semana después, un vecino se encontró con Marcos y ese le contó que luego de enfrentar a la persona que les había visitado, su taxi fue incinerado. Ante la situación y el miedo de que algo pudiera ocurrirle a sus hijos, la familia se fue a una zona rural cercana a la frontera con Guatemala. Aquí, ¿qué creen ustedes que es? ¿Una persona desplazada interna, una persona refugiada, una persona migrante? Les leo en el chat. Desplazada interna, desplazada interna. Bueno, ya que hay consenso, sí, es una persona desplazada interna porque dijimos cercana a la frontera con Guatemala, pero no ha pasado la frontera. Entonces, de aquí ya contenta de que quedó súper claro esto y que no hay que profundizar más en el tema, avanzamos. Antes yo les había mencionado una cifra un poco elevada por ahí, y es que en 2013 el Estado de Honduras reconoce que el desplazamiento forzado por violencia es una situación grave que amerita una respuesta inmediata. Ante esto, crea una comisión interinstitucional para la protección de personas desplazadas por la violencia y esta comisión impulsa, esta comisión con un mandato estratégico de generación y diseño de política pública, impulsa un par de estudios. Y hay un estudio específico que nos habla de la situación de desplazamiento interno por violencia en Honduras entre 2004 y 2018. Y eso nos arroja estos resultados que seguramente son menores a la realidad, pero que sí que nos dan una luz importante sobre cuál es la situación de desplazamiento en el país, por lo menos durante ese periodo, y nos permite aproximarnos a la respuesta durante los años subsiguientes. ¿Qué nos dice el estudio? Nos dice que al menos 58.550 hogares fueron desplazados en Honduras. Eso implica que fueron 247.090 personas integrantes de esos hogares afectadas por el desplazamiento forzado, casi el 3% de la población hondureña en ese momento. De ese total de población, en los últimos 5 años, entre 2013 y 2018, se concentró el 56% de los desplazamientos forzados por violencia. ¿Quiénes fueron las personas principalmente afectadas? Vemos que en un 55% las mujeres y un 45% los hombres. Y todavía más alarmante, nos damos cuenta que más de 100.000 niños, niñas y adolescentes, personas menores de 18 años, fueron afectadas y como miembros de los hogares desplazados durante ese tiempo. O sea, casi la mitad de la población desplazada eran niños, niñas y adolescentes, el 43%.
Luego, ¿cuáles fueron los departamentos más expulsores? Ya esto creo que va a tener mucho sentido con lo que habíamos mencionado antes sobre la situación de homicidios, masacres, desplazamientos, control social y territorial en el 2022. Y los datos nos dicen que el 82% de las personas desplazadas entre 2004 y 2018 salieron de Cortés, de Francisco Morazán, de Atlántida, de Olancho y de Lloro. Aquí pueden verlo ustedes un poco más desagregado por los municipios, pero vemos una fuerte incidencia de Cortés y de Francisco Morazán, específicamente en San Pedro Sula, Tegucigalpa, Distrito Central. En zonas de expulsión y recepción vemos que San Pedro Sula y el Distrito Central tienen algo muy interesante, y es que si bien son una de las zonas con mayor cantidad de personas expulsadas, también son zonas que normalmente reciben a personas que son desplazadas de otros lugares del país. Entonces hay como esa dualidad especial con San Pedro Sula y el Distrito Central, porque tanto son zonas de expulsión como son zonas de recepción, y justamente por eso es importante trabajar en estas zonas y tener como un rol mucho más reforzado de diligencia en estas zonas que presentan esta dualidad. De la misma forma vemos a La Ceiba, que es un poco, en ese momento era un poco más receptora, Choloma, que se mantiene muy pareja como zona expulsora y de recepción, Juticalpa, Catacamas y otros que tienen mucha más incidencia, otros departamentos y municipios del país con más incidencia como municipios receptores. La mayor parte del desplazamiento forzado se da a nivel intramunicipal, o sea, dentro del mismo municipio. ¿Por qué? Esto pasa y que suele sorprender mucho, porque si una persona está en situación de riesgo, normalmente se quiere ir lo más lejos posible, pensaríamos nosotros como en nuestra primera premisa, pero esto pasa por bastantes motivos, y uno de esos es que a veces los riesgos se generan específicamente por la situación de control social y territorial en determinadas zonas, en zonas muy específicas. Porque estas situaciones de control social y territorial muchas veces llevan a que los grupos criminales organizados establezcan fronteras invisibles que están marcadas, por ejemplo, por una escuela. Una escuela que marca el territorio de una mara y que de la otra parte es el territorio de una pandilla. Y que de esa forma se evitan las disputas por territorio, por lo menos temporalmente. Entonces, muchas veces se trata solamente de salir de la frontera invisible de una colonia a otra, pero también que hay una situación de arraigo que es importante. Y en eso encontramos, por ejemplo, por temas de seguridad, por temas de que mi familia y mis amigos y mis redes de apoyo están aquí cerca y no me quiero ir tan lejos. Otros porque tal vez era la única alternativa, están acostumbrados a vivir en lugares en que los precios de los arrendamientos, del supermercado, la gasolina se mantienen en determinado nivel, y por eso se quieren mantener dentro de ese lugar, y por eso tiene sentido que el 8% haya dicho que por razones económicas. Entonces, hay una situación de que muchas veces el riesgo se concentra en zonas muy, muy, muy específicas, pero también una cuestión de arraigo que genera que la mayoría del desplazamiento, o sea, que el desplazamiento sea predominantemente intramunicipal. Luego, en una menor medida, se da interdepartamental, o sea, de un departamento a otro, y también está intradepartamental, o sea, siempre dentro del mismo departamento, pero la mayoría de veces es dentro de un mismo municipio. ¿Cuáles fueron las causas? Aquí está un poquito combinado entre causas y hechos detonantes, pero para que ustedes lo vean, la mayor parte de personas dijeron, me fui para evitar una situación porque sufrí amenazas, o me fui porque hubo el asesinato de una persona cercana a mi familia, algún miembro de la familia o una persona cercana. Me fui por restricciones a la movilidad, por lesiones, por extorsiones, por violencia sexual, como las principales motivos que las personas argumentaron en cuanto a su salida forzosa. Pero también vemos otras como la usurpación y despojo de viviendas, los robos y los asaltos, que son más delincuencia común, el secuestro y la desaparición, el reclutamiento forzado, que es muy difícil que las personas se puedan autoidentificar como víctimas del reclutamiento forzado,
por torturas y por enfrentamientos de maras, que también está asociado a esta situación de control social y territorial. En un 48% las personas identificaron las maras y pandillas como sus principales perpetradores, pero una gran parte de las personas dijeron no saber quiénes eran sus perpetradores o no quisieron responder, y eso se puede ver a diversos motivos, pero entre ellos el estudio planteaba la posibilidad de que se trate también de agentes del Estado ante los cuales se teme que haya una represalia. ¿Cuáles fueron los impactos del desplazamiento según el estudio de caracterización? Primero, necesidades humanitarias. Las personas necesitan saber a dónde ir, necesitan saber cómo irse a un lugar en el que puedan estar seguros y seguras, y necesitan con qué subsistir en el momento de la huida. También hubo impactos en cuanto a salud. 4 de cada 10 personas manifestaron haber sufrido impactos en su salud, específicamente un 85% sufrieron impactos en su salud mental. En cuanto a educación, un 82% de menores interrumpieron sus estudios, un 18% tuvieron que abandonar por completo sus estudios, y eso nos lleva a un total de un 46% que sufrieron impactos en cuanto a su derecho a la educación. El empleo, hubo un impacto en un 38% de las personas en cuanto al empleo. De ese 38%, un 58% tuvo que cambiar su empleo o su negocio, y un 26% lamentablemente tuvo que abandonarlo por completo. 38% parecería una cifra no muy alta, pero si ustedes recuerdan, hace unos minutos les decía que el desplazamiento normalmente se da a nivel intramunicipal. Entonces, como solo van cambiando barrios, colonias, entre residenciales y demás dentro del mismo municipio, pues sigue habiendo cierta accesibilidad hacia los lugares de trabajo, y por eso no muchos se vieron afectados en cuanto a empleo. Sin embargo, también es importante considerar que dentro de esas personas que sí sufrieron impactos, muchas sufrieron el desplazamiento o el riesgo a causa de la labor que estaban realizando. O sea, por ejemplo, extorsión. Personas que sufren el riesgo por una situación de extorsión a raíz de una actividad comercial o de un negocio que estaban realizando. Y en cuanto a vivienda, un 68% de las personas se vieron afectadas en cuanto al derecho a la vivienda, porque sus viviendas fueron usurpadas, destruidas, abandonadas o fueron forzadas a venderlas. Y de aquí, lamentablemente, solo un 32% logró conservarlas. Entonces, acá había como un flujograma que lo van a poder ver con más profundidad cuando les pase la presentación, porque ahorita ya estamos quedándonos cortitos de tiempo. Y aquí yo les paso el micrófono a ustedes para que tal vez Carmen me ayuda, unas 3 personas puedan contarnos qué impactos observan ustedes en cuanto a lo que hemos hablado: desplazamiento, situación de riesgo, sus colegas, sus compañeros o las personas que conocen en el contexto de las empresas. En las empresas, ¿qué impactos han observado ustedes de la violencia y el desplazamiento? Tal vez 2 personas o 3. Gracias, María José. Bueno, de los que veo conectados, creo que está Isaac por acá, si no me equivoco, de Astrocartón. Isaac está en una de las zonas que es bastante conflictiva. No sé, Isaac, si tiene acceso a su micrófono. ¿O alguien más que esté conectado a Astrocartón? Hola, buenos días. A ver, ajá. Carmen, Hola, sí, ok. también está la gerente de recursos humanos, entonces ella nos va a ayudar, ella está como más empapada de lo que es el impacto que sí tenemos realmente, entonces ella nos va a ayudar con el comentario. Gracias. Va. Adelante, Rocío. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? Sí, como comentaba usted anteriormente, nosotros estamos ubicados en el sector, bueno, o en uno de los sectores de la ciudad que tiene más vulnerabilidad, que es el sector Rivera Hernández, Felipe Zelaya. Nosotros, el impacto que se observa aquí es el hecho de la rotación de personal que nosotros tenemos debido al desplazamiento
desplazamiento o a la migración. En este caso, nuestro principal problema ha sido que tenemos muy buen talento humano, pero muchos de ellos se han visto forzados debido a la violencia que hay en este sector. Lo que comentaban, me llamó mucho la atención el hecho de que nosotros tenemos personas aquí, colaboradores nuestros, que tienen que pasar 2 o 3 fronteras, como les dicen ellos, para poder llegar hasta sus hogares, tal vez en bicicleta o a pie, y tienen que pasar todos los días, están vulnerables al hecho de que en algún momento alguien los detenga y les digan quién sos, para dónde vas, y es la zozobra o es el diario vivir de ellos, ¿verdad? Lastimosamente, pues es la situación que tenemos aquí. Genera no solamente la zozobra que ellos viven, sino que son muy buenas personas, son personas muy trabajadoras. Nosotros tenemos un capital humano muy bueno, pero sí muchas de las veces se ven forzados, tal vez no muchas veces ni siquiera es la parte económica, sino que más que todo es por la estabilidad o porque ellos piensan que no quieren que sus hijos vivan la misma situación que ellos están viviendo en este momento. Gracias, Rosibel. No sé si alguien más, creo que Nelcy tiene la mano levantada. Hola, sí, María José, muchas gracias. Y a Rosibel también, gracias por compartir esa experiencia. Rosibel, solo quería consultar y abordando un poquito más de que ustedes están en una zona de nuestro interés, ¿verdad? Que es el sector de la Ribera Hernández. Y consultarle cuáles son algunas de las medidas que ustedes han adoptado como empresa para poder mitigar un poco los riesgos que estas personas tienen al momento de ser sus colaboradores y poder llegar a las empresas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos visto en el sector, solo para ponerle un ejemplo, que el hecho de que una persona tenga visibilidad, por ejemplo, un logo de que va para alguna zona específica, puede mitigar un poco el riesgo. Entonces, a nosotros nos interesa mucho conocer cómo ustedes lo han mitigado un poco de alguna manera. Cambio. Gracias. Sí, de hecho, eso es una de las medidas que se han tomado nosotros. Gracias a Dios, creo que la compañía pues es bien vista en este sector, no solamente en este sector, y no hemos tenido hasta el momento contacto directo con criminales que hayan venido y nos hayan amenazado directamente como compañía, pero siento que al saber que trabajan en Astrocartón, nosotros les brindamos a ellos uniforme, identificación para que vean. Hemos tenido historias de personas que han sido detenidas y que al ver la camiseta de Astrocartón o al mostrar el carnet que en efecto vienen a trabajar en la mañana, 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, al mostrar que en efecto vienen a trabajar o que van en la tarde, gracias a Dios nuestro horario de trabajo se ha modificado de manera tal que ellos no tengan que irse tan tarde. Nosotros salimos a las 4 de la tarde. Y en cuestión de horas extras hemos tratado de que no sean pasados de las 6 de la tarde. Muy pocas veces las horas extras son después de las 6 de la tarde, solamente en temporadas altas o por necesidad así bien grande, pero sí procuramos que los horarios sean accesibles. Como le comento, el horario de salida del personal es a las 4 de la tarde. Entonces tienen un espacio todavía de la luz del día, como quien dicen que aunque no es una garantía de que no hayan criminales a esa hora, pero da un poco más de seguridad la luz del día. La parte del uniforme y de la identificación de ellos y el poder hacer o tener contacto con la comunidad a través de, por ejemplo, programas de emprender con los colaboradores y con sus familias para que el sector se vaya familiarizando con lo que es la empresa y que vean que en realidad lo que nosotros queremos es traer bienestar a la comunidad, y lo único que pedimos es pues que nuestros trabajadores les den no solo a nuestros trabajadores, ¿verdad? Pero nos den la facilidad de que ellos puedan moverse porque lo único que quieren es trabajar y no afectar a nadie.
Muchísimas gracias, muy amable por compartirlo. Gracias, Rosibel, por las buenas prácticas también que creo que pueden servir para orientar las prácticas y las medidas de mitigación, como decía Nelcy, de otras de las empresas que están escuchando el espacio. Solo para abonar también Sí. con lo de mi compañera, las actividades que hacemos nosotros como empresa socialmente responsable, buscamos escuelas, centros educativos, las policías, las postas cercanas aquí de nuestro sector para poder tener una imagen, ¿verdad? Que nosotros nos podamos proyectar con parte de la sociedad como empresa socialmente responsable. Entonces, aparte de que todos nuestros colaboradores están con su identificación, uniforme, más gafete y sus horarios accesibles, entonces también buscamos siempre lo que es en la parte de la proyección social, sectores aquí cerca y centros educativos y para que podamos también tener esa parte de mediación, como equilibrio entre lo que son la parte social no adaptable con todo lo demás que nosotros les podamos brindar a ellos. Excelente, Isaac. Muchas gracias y creo que son cosas que vale la pena ir documentando y registrando. Son buenas prácticas que ustedes han implementado para mitigar los riesgos, no solamente para el personal de la empresa, sino también para las personas que en algún momento hablábamos que son quienes reciben estos bienes y estos servicios y estos materiales que ustedes proveen a través de sus empresas socialmente responsables. Y que en línea con los principios rectores de los que hablábamos al inicio de la presentación, vale la pena incluirlos como en sus políticas y en sus planes de prevención y de mitigación de riesgos, considerando las zonas en las que tienen presencia y en las que ejercen sus labores. Así que les agradezco por compartir las experiencias y con esto pasamos, ya vamos avanzando hacia el final de la presentación. Siempre en cuanto a causas del desplazamiento, por aquí voy cerrando la parte de causas solamente para repasar. Algunas de las causas del desplazamiento que han identificado la evidencia del informe de la Comisión Interinstitucional en su informe de 2019, que les mencionaba, refería a la situación de desplazamiento entre 2004 y 2018, señalaba como causas era extorsión, en segundo lugar, el reclutamiento forzado de personas, pero especialmente con impactos muy fuertes en niños, niñas y adolescentes que son utilizados para fortalecer a las estructuras criminales, ampliar su capacidad de control y de poder sobre las poblaciones y para poder seguir desarrollando estas actividades de economías ilícitas. Y que muchas veces los niños y niñas y adolescentes están más expuestos a estos riesgos justamente por el tema de la edad punible y que piensan que tal vez porque son niños van a salir antes o los impactos van a ser menores cuando realmente se destruyen sus proyectos de vida. También otra causa del desplazamiento es el despojo de viviendas, tierras y propiedades de los que las personas tienen propiedad o tienen posesión. Y sobre esto hay como una especial afectación en cuanto a comunidades campesinas, locales y pueblos indígenas y afro-hondureños y descendientes. Entonces esto como una tercera causa del desplazamiento. Luego encontramos la violencia de género que tiene especiales impactos en las mujeres y en las personas de la comunidad LGTBIQ+, el control social y territorial, que como les decía anteriormente suele ser ejercido por estructuras criminales que desean ampliar su poderío y ganar territorio y ganar poder frente a otros grupos criminales con los que están en disputa. Las violaciones a derechos humanos como una de las mayores causas del desplazamiento forzado por violencia y la violencia política que se ejerce contra las personas que tienen posiciones políticas que afectan intereses importantes, por ejemplo, los defensores y defensoras de derechos humanos, activistas políticos, funcionarios y funcionarias públicas y que se ven con mucha mayor incidencia en periodos pre
electorales, electorales y postelectorales. Es decir, antes, durante y después de los procesos de elección, se suele ver mucho más acentuada esta causa de desplazamiento contra candidatos y candidatas políticas de los cuales se pretende limitar su participación política. Y pues este tema nosotros estamos abiertos y abiertas a poder compartirlo y profundizarlo con ustedes en otra ocasión si fuese de su interés. Porque sí es algo muy complejo, muy interesante que se pueda abordar con más nivel de detalle y poder comprender cuáles son esos perfiles de riesgo. Y aquí solo hago énfasis en cuanto a extorsión. Cuidar que muchos de los perfiles de riesgo están asociados al rol que cumplen ustedes como empresas, por ejemplo, transportistas, las personas comerciantes, los repartidores y repartidoras, meseros, son personas que se suelen ver afectadas especialmente por la extorsión y por el reclutamiento forzado cuando son utilizadas para transportar o hacer cobros específicamente asociados a economías ilícitas de los grupos criminales. Ahora, en cuanto a la respuesta del Estado, yo les decía, en 2013 se reconoció que el desplazamiento es una situación gravísima que requiere una respuesta urgente. 10 años después, justamente en este año 2023, el Congreso Nacional, tras la aprobación del Congreso Nacional en diciembre del año pasado, el Estado de Honduras ha adoptado la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas internamente, específicamente por causas asociadas a la violencia. Es esta ley que entra en vigencia específicamente el lunes, que el lunes es el aniversario también de los principios rectores de los desplazamientos internos, que hace una coincidencia muy bonita para nosotros. Contempla algunas medidas muy importantes y algunos objetivos muy importantes que son, en primer lugar, generar una respuesta integral a las causas del desplazamiento interno que les mencionaba anteriormente y estas causas estructurales que en muchas ocasiones pueden manifestarse a través de distintos hechos y detonantes que obligan a las personas a abandonar sus hogares. Entonces, la idea con la ley es poder generar una respuesta integral a través de la cual participan las distintas instituciones que tienen competencias para proteger a las personas desplazadas en los distintos impactos que tienen desplazamiento o la situación de riesgo asociada a la violencia. Lo hace a través de un Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado, que es la estructura institucional que va a permitir que las instituciones puedan proteger a las personas desplazadas en riesgo y a las comunidades también que están en situación de riesgo. Lo que busca es también proteger los derechos de las personas para permitir superar la situación de desplazamiento interno, reconciliar a las víctimas con el Estado y reconstruir los proyectos de vida de las personas que en algún momento se vieron forzadas a huir y a dejarlo todo atrás. Y finalmente, poder garantizar que estas personas logren acceder a medidas de reparación integral, que fueron las que mencionábamos en un principio de la presentación, sea a través de la institucionalidad en términos administrativos, que sería a través del CINARDEF, o sea, a través de instituciones judiciales. Entonces, ¿cómo está estructurada esta ley? También ese es tema para otro momento que ustedes quisieran profundizarlo mucho más, pero la ley tiene estas como 4 grandes partes. La primera, que es el primer título, que contempla la finalidad de la ley, que es la de prevenir el desplazamiento y proteger a las personas desplazadas. Su alcance también nos facilita algunas definiciones que pueden llegar a ser un poco confusas, que se pueden derivar de la lectura del documento, y algunos principios transversales de la ley, es decir, principios que son como esas normas fundamentales que van a regir la interpretación y la aplicación de la ley a lo largo de su implementación. Luego contempla el Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado, que está conformado por 3 órganos de aplicación, uno de coordinación entre instituciones, otro de la institución rectora que ejecuta la respuesta al desplazamiento interno y la labor de coordinación con otras instituciones, y otro nivel de las municipalidades que también cumplen un rol fundamental en la comprensión del contexto local y el apoyo al rol del gobierno central. Luego un tercer acápite que contempla los derechos de las personas desplazadas forzadamente
Y eso, entre esos derechos de las personas desplazadas forzadamente, me permito en esta presentación mencionar un par, que son el derecho a la protección del trabajo, es decir, a que las personas no pierdan sus trabajos o no pierdan sus derechos laborales, sus derechos adquiridos como consecuencia del desplazamiento forzado. Porque ante una situación de riesgo, cuando peligra nuestra vida, peligra la vida de nuestra familia, es muy difícil recordar procesos o sí, procesos y burocracias tales como los avisos legales. Y eso puede tener impactos importantes en el goce del derecho al trabajo, y lo que hace esta ley es sensibilizar el sistema de protección al derecho al trabajo a la situación de conflicto y de violencia, permitiendo que las personas desplazadas y en situación de riesgo conserven sus trabajos pese a ausentarse sin presentar avisos legales o sin solicitar los permisos correspondientes, y que en caso de que se tengan que desplazar y cambiar de actividad laboral o actividad mercantil, no pierdan sus derechos adquiridos. Eso por una parte. Luego también hay un derecho de alivios crediticios que permite que las personas que están en situación de desplazamiento o en situación de riesgo y que tienen deudas importantes, especialmente asociadas como a hipotecas y cuestiones de análogas como a esto, no se vean afectadas por intereses, por mora. Entonces, la idea con esta protección de prórroga a los plazos de crédito es que las personas que están desplazadas o en situación de desplazamiento se les pueda dar como este periodo de gracia de 6 meses, que luego se van a sumar al total del tiempo que tienen las personas como los plazos establecidos para pagar sus compromisos o sus deudas legales, y de esta forma mitigar un poco el impacto del desplazamiento económicamente hablando, ¿no? Porque las personas se ven forzadas a dejar sus estudios, a dejar sus actividades laborales o económicas, y pues claro, el desplazamiento genera un impacto económico importante. Entonces, por esa situación, la ley se ha adelantado a esta situación y prevé alivios crediticios para las personas desplazadas. Y finalmente menciono un tercer derecho relevante en este contexto, que es el derecho de acceso a la justicia, a través del cual la ley manda a unas instituciones específicas como lo son la Defensa Pública, la Corte Suprema de Justicia, el CONADE y las municipalidades a disponer siempre de equipos especializados que puedan dar asesoría jurídica a las personas desplazadas y en riesgo, de manera que les puedan orientar sobre cómo acceder a los derechos vulnerados y obtener la protección y las reparaciones que correspondan según la situación particular de la persona. Y a su vez obliga a las instituciones judiciales a poder actuar siempre velando por los derechos de las personas desplazadas, ahora que hay una sensibilización a la situación, y unas disposiciones finales que mandan a crear el reglamento de la ley y que también indican la entrada en vigencia de la ley, entre otros aspectos. Entonces, eso en cuanto a la ley de desplazamiento, y voy a terminar la presentación aquí contándoles un poco de algunos mecanismos que existen actualmente a nivel institucional y también no estatal para la protección de personas desplazadas y en riesgo. En cuanto a mecanismos estatales, está la Dirección para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia, que es quien va a regir la respuesta al desplazamiento forzado en el marco de la implementación de la ley recién aprobada y que entra en vigencia el lunes. Lo que hace la dirección es brindar asistencia y protección a las personas desplazadas y en riesgo, y también tiene un rol estratégico de formular e implementar medidas de prevención, atención y protección, que pasa también por apoyar a las personas a lograr condiciones para alcanzar soluciones duraderas. A la dirección la pueden contactar a través de este correo que está aquí, que es atencioncasosdeepdeep@gmail.com. No se preocupen ahorita por anotar nada, porque como les decía, esto se les va a hacer llegar a través de Carmen, pero para que ustedes también lo sepan. ¿Cuál es el alcance de la dirección? La dirección tiene un alcance nacional, es decir, cualquier persona ubicada en cualquier parte del país puede comunicarse con la dirección, y ellos, dentro de los términos, pues les van a poder explicar cuáles son sus procedimientos y el alcance de la respuesta que pueden brindar, pero es importante que
si nosotros estamos en una situación de riesgo, justamente por esta presencia que hay en algunas comunidades que están en riesgo, pero también por otras que se pueden suscitar dentro de la empresa, y creemos que es necesario recibir protección ante esta situación de riesgo porque mi vida, mi seguridad, mi integridad y la de mi familia están en peligro. Entonces es importante saber que existen mecanismos a los cuales nosotros podemos acudir para nosotros, pero también para las personas que identifiquemos que están en una situación de riesgo asociado a las causas que les había mencionado antes, por la misma situación de violencia generalizada en el país. Lo que puede hacer la Secretaría de Derechos Humanos en esos casos entonces es dar asistencia humanitaria en emergencia, que es poder darles un lugar seguro cuando tienen que huir de inmediato, poder brindarles un lugar, un techo seguro para que puedan pasar el tiempo, apoyar con traslado de emergencia, apoyar con vestimenta y alimentación en la situación de emergencia, también dan apoyo con las reubicaciones internas a través de la cual facilitan por un periodo de tiempo un arrendamiento en un lugar consensuado con la persona que está en situación de riesgo, pero también coordinan con otras instituciones nacionales y locales para poder garantizar el acceso a los derechos vulnerados por el desplazamiento. Luego también está la unidad de desplazamiento forzado interno del CONADE. Ellos lo que pueden hacer es gestionar quejas, hacer investigaciones sobre estas quejas y generar información estratégica. Pueden también brindar asistencia en emergencia y dar orientación a las personas que han solicitado protección porque están en una situación de riesgo. Y también tienen presencia en el terreno que les permite generar algunas alertas tempranas y también informar a las instituciones con la competencia en la respuesta a la situación de desplazamiento y de violencia, visibilizando la situación de las comunidades. Aquí pueden también acudir a las oficinas del CONADE a nivel nacional o de sus delegaciones departamentales o contactar al teléfono que está colocado en la presentación, que es 9581-1846, también se le va a hacer llegar. El CONADE también tiene presencia a nivel nacional, así que cualquier persona ubicada en cualquier parte del país puede comunicarse con ellos. Y como les decía, ¿verdad? El contenido es alojamiento en emergencia, que es lo que les explicaba antes, el registro de quejas y la gestión y la investigación de esas quejas, orientación legal y también pueden hacer, ellos pueden facilitar que ustedes puedan acceder a mecanismos que coordinen la respuesta de protección, como lo es la Dirección para la Protección de las Personas Desplazadas por Violencia, si fuese que no se da la posibilidad de contactarlos directamente, se puede hacer a través del CONADE. Y también el ACNUR, que somos nosotros, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que también tiene un mandato de protección a personas desplazadas internamente en Honduras, tiene estos números de contacto. Nosotros trabajamos conjuntamente con el Consejo Noruego para los Refugiados y también brindamos asistencia humanitaria en emergencia, orientación legal para el acceso a derechos, podemos hacer referencias a otras instituciones o actores para poder brindar una respuesta más integral, facilitar reubicaciones internas y también el apoyo para el logro de soluciones duraderas, que es algo que Nelcy puede explicar mucho mejor. Entonces, a nivel nacional se pueden contactar a estos números, al 3373-5003 o al 8814-5837, esos se atienden a nivel nacional, pero también pueden enviar correos a ayudahonduras@unhcr.org. Se les contesta lo más pronto posible y si están ubicados fuera de Tegucigalpa, o en una parte específica de las que están aquí, que pueden ser Choluteca, San Pedro Sula y Ocotepeque, el ACNUR tiene oficinas específicas ubicadas en esas zonas para también asegurar una respuesta más expedita. Y aquí les dejamos los datos de contacto. También acá no lo puedo agregar, pero se lo voy a mandar por el correo. Igual el ACNUR cuenta con mecanismos para que ustedes puedan retroalimentar en caso de que haya alguna dificultad con la respuesta de protección por parte del ACNUR. Pues la idea es brindar una respuesta de protección que sea complementaria a la respuesta del Estado y ahora con la entrada en vigencia de la ley, pues seguir apoyando la respuesta del Estado. Creo que me quedaría con hasta aquí.
Si hubiera alguna consulta, también me quedo atenta. Carmen, Gracias, María José. Gracias agradezco por por la atención. tan completa información. Creo que nos brindaste un panorama bastante amplio del tema. Para los que conocíamos, pues ahora tenemos mayor conocimiento de cuáles son esos mecanismos, sobre todo lo que ampliaste sobre la ley que por muchos años anteriores pues se trabajó, ¿no? Con todos los esfuerzos en las diferentes organizaciones para poder tener la ley ya aprobada, y gracias por toda la información que nos compartiste. Cedo la palabra si hay alguna consulta, duda que tiene alguna empresa, tanto en temas de mecanismos como los explicaba un poco María José, tanto para identificarlos como mitigarlos. Ese es el espíritu de estos espacios, ¿verdad? Que ustedes puedan identificar estos riesgos que tal vez no los tenemos visualizados, pero que es una realidad latente en nuestro país. Y de pronto tenemos colaboradores que están pasando por este tipo de situaciones y no lo conocemos. Tengo la mano levantada de Flor Ángela. Adelante, Flor Ángela. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Adelante. Perfecto. Sí, yo quisiera primero agradecer por la presentación. Creo que ha sido muy enriquecedora para todos. Y pues hay bastantes temas aquí que uno desconoce, ¿no? Son áreas nuevas para nosotros en la empresa, por lo menos en esta empresa nuestra. Mi pregunta es si en algún momento tal vez es más también motivación a fundarse y a ustedes en ACNUR, que tal vez nos puedan brindar en una segunda webinar o en una segunda presentación, ahondar y profundizar un poco más en la primera parte de lo que presentó María José, que es el tema de la identificación, de la revisión de esos procedimientos internos en la empresa, la identificación de esos riesgos para poder crear las medidas internas para mitigarlos. Nosotros tenemos presencia a nivel nacional, ¿verdad? En las estaciones de servicio y también por el transporte y todo, y eso es un rubro delicado. Entonces, por eso pregunto si hay herramientas, instrumentos que nos puedan facilitar a nosotros en este proceso y también para crear programas de capacitación internos y pues entender mejor también esas políticas de asistencia que pueden existir. Igual que Astrocartón, pues nosotros tenemos operaciones en Choloma y operaciones en casi todas las comunidades del país, ¿no? Entonces, para nosotros me llamó mucho la atención de que nosotros tal vez no nos hemos sensibilizado ante la situación de nuestros trabajadores que están ahí, que no han habido situaciones adversas muy evidentes, ¿no? Muy claras, muy concretas. Pero sí, obviamente, estas personas ahí viven en esas comunidades y son nuestros trabajadores. Entonces, ¿cómo ustedes nos pueden ayudar a nosotros a entender cómo podemos ayudar a nuestros trabajadores? Esa es mi consulta y mi reflexión. Gracias. Gracias, Flor Ángela. Sí, desde nosotros, desde Fundarse a través de EILIN, pudiéramos ampliarle más herramientas, ustedes que están en este proceso trabajando con ella de la mano, para poderlo ampliar, pero definitivamente creo que sí es una necesidad que demos una segunda parte de este webinar. Creo que María José lo estaría dispuesta pues a apoyarnos, Nelcy también. Comentarles un poco, Nelcy también trabaja, María José está en el área de protección de la ACNUR, por eso ven todo el conocimiento que ella tiene en cuanto a estos procesos de protección, pero Nelcy trabaja toda la parte de medio de vida en estas comunidades. Entonces, creo que sí podemos generar otro espacio, vamos a planificarlo con tiempo para poder profundizar y darle un poco más de forma. Queríamos que este fuera el primer, pues, escenario, ¿verdad? Que pudieran ver, porque son temas muy nuevos para algunos, ¿verdad? Como decía María José, y también lo mencionó usted, Flor Ángela, creíamos de que la mayoría eran migrantes. Sí, espera, me estoy sacando la de venta. Cuando vemos todo este concepto que realmente se va ampliando en la realidad que tenemos como país. Entonces sí, definitivamente, Flor Ángela, vamos a buscar otro espacio para poder profundizar en el tema, y de igual manera voy a hablar con Eileen para que ella pueda facilitarle algunas herramientas que van a ser válidas para estos procesos. Gracias. Muchas gracias. Listo. Gracias, No sé si Flor Ángela. Solo de verdad que me alegra mucho que tengan la intención de poder profundizar en esto. Como lo dice Carmen, la idea hoy era
hacer como esas primeras pinceladas, acercarnos un poquito al tema, pero nosotros con mucho gusto y de verdad nos alegra mucho que tengan el interés de poder identificar riesgos, porque eso también es parte de ser responsables con los trabajadores, pero también con las comunidades en las que nosotros tenemos presencia y en las que nosotros cumplimos alguna labor. Entonces, nosotros con mucho gusto coordinamos también con NERCI para poder continuar el taller para identificación de riesgos y que NERCI también nos pueda explicar un poco más sobre eso, cómo se come esto de las soluciones duraderas y los medios de vida, que creo que es algo súper importante para lo que hacen ustedes. Así que solamente gracias, Flor Ángela. Sí, Gracias, solo para María. aportar un Gracias a poco usted, María José. y agradecer a Flor Ángela porque habló de algo muy importante que es sensibilizarse. Y esa parte es muy importante para nosotros, ¿verdad? Que todas las empresas puedan tener esa sensibilización ante las situaciones de sus colaboradores, que tal vez no las identificamos o pasan desapercibidas o ellos no las expresan, pero esto viene a tener un impacto real en la empresa, ¿verdad? Entonces sí vamos a tomar la iniciativa, ¿verdad? De poder desarrollar otro webinar donde podamos también construir con ustedes, ¿verdad? Porque creo que de alguna manera podemos construir en conjunto esas medidas de mitigación que pueden ayudar a encontrar o a mitigar estos riesgos, ¿verdad? Para poder crear programas de capacitación como mencionaban. Entonces, lo vamos a tener presente y muchas gracias por ese aporte también. Cambio. Gracias, Nelcy. Gracias a todos Gracias. ustedes. No sé si van a presentar algo más, Nelcy, el que me habían comentado, o si cerramos con la participación de María José. Eh, para tomar la fotografía, pregunto antes de tomar la foto si van a proyectar algo más. No de mi lado. No sé si María Ah, José. perfecto. No, gracias. Ok, estamos bien entonces. Vamos a hacer la fotografía de grupo entonces, solo si nos ayudan con las cámaras. Nuestra especialista de comunicación nos va a orientar, nos dices. Recordarles que yo les mando por correo electrónico la grabación del webinar y cuando María José me comparte con Nesli todo el contenido y las herramientas que ella nos mencionaba, entonces yo se las voy a incluir también en el correo para que ustedes lo puedan tener y vamos a ir preparando y trabajando con Nelcy y con María José una segunda parte de este webinar. Vamos a hablar para ver cómo lo podemos construir de una mejor manera para que sea un poco más vivencial, como bien dice Nelcy, nos parece válido y como nos comenta María José, para que trabajemos una parte ya un poco más de ejercicio, ¿verdad? De cómo identificar mecanismos y herramientas que les puede facilitar. Entonces, nos dice María José, si alguien quedó con alguna duda o quisieran profundizar con algún tema y no se sienten cómodos de hablarlo por este medio, también por correo electrónico ustedes nos lo pueden hacer llegar para nosotros poder poner en contacto cualquier duda que se tuviera. Entonces, nos dice